Vamos hasta el final en este tema y que se sepa, porque eso es algo que nos hace falta también. En el Perú nadie es responsable. La gente toma... ¿Quién recomendó que este señor fuera contratado en el Ministerio de Cultura? O sea, nos pasa como en la época de la guerra contra el terrorismo. Los políticos mandaban a militares y policías a enfrentarse sin ninguna preparación a los terroristas de Sendero Luminoso y después se lavaban las manos por las consecuencias que esas decisiones tenían. Yo creo que nuestros políticos tienen que aprender a hacerse responsables de sus decisiones. Sonia Guillén, la ministra de Cultura, presentó su renuncia y eso era, digamos, inevitable. Pero es importante recordar la sucesión de los hechos. Jesús Verde, de Radio Exitosa, en estas conferencias de prensa que pueden tornarse aburridas del presidente de la República, de repente puso el dedo en la llaga porque preguntó por algo que había salido en el programa de Magali Medina y que se refería a este personaje de la farándula, porque eso es Richard Cisneros, alias Richard Swing, un personaje de la farándula, que había recibido 30,000 soles del Ministerio de Cultura por dar supuestamente charlas motivacionales y que luego se descubrió que no eran 30,000, eran 175,000 soles y que encima tenía un contrato vigente. Y Jesús Verde de Exitosa se lo preguntó a boca de jarro al presidente. Presidente, ¿y esto qué es? Y al presidente no le quedó más que reconocer una realidad, pero lo que fue sorprendente, y lo hemos señalado insistentemente, es cómo reconoció esto casi como un hecho natural. Es decir, si tú apoyas una campaña electoral, adquieres el derecho a ser beneficiado por el Estado. En el caso de Richard Swing, ha sido a través, ¿no es cierto?, del otorgamiento de estas consultorías, como si el señor fuera un coach y como si eso fuera una prioridad en este momento en el Estado peruano. Es decir, estimular emocionalmente a los trabajadores del Ministerio de Cultura, por favor, si eso es una de nuestras prioridades y esas son las ideas que tiene alguna gente en el gobierno, vamos perdidos. Pero lo increíble es que esto no es sino una señal, ese reconocimiento de esto como algo prácticamente natural, que esto existe de manera sistemática en el Perú. Y tiene diferentes formas, niveles e intensidades. Desde el caso de Richard Swing, que por ser un agitador en las manifestaciones y parece una persona cercana al hoy presidente Martín Vizcarra, puede obtener el beneficio de comerse un pedazo del presupuesto de la República a cambio de cumplir una función para la que no está calificado, sino que esto también se manifiesta con la contratación. Te dan pues un puesto público, no porque lo merezcan, no es porque califique para eso, no es porque hayas hecho una carrera para llegar hasta ahí, no, porque estuviste en la campaña, hermanito, hermanita, por eso, así es. Y la peor versión de esta visión de las cosas es que pones billete en la campaña y ganas contrato, pues. ¿O no fue eso lo que pasó con Kunturwasi y Chinchero? ¿O no estaba el señor gerente de Kunturwasi celebrando en la fiesta de personero de peruanos por el cambio? O sea, si uno trata de entender por qué diablos se manejó tan mal lo de Chinchero, la explicación está ahí, pues. Entonces, lo más importante de todo esto es que esta situación, es decir, hay que hacer una investigación que vaya hasta el final y paguen todos los que tengan que pagar por esta decisión, hasta el nivel que sea. Y lo estoy diciendo muy claramente. Pero lo segundo es que hay que corregir esto. No puede ser que esto siga sucediendo, señor. Por eso tenemos un Estado tan ineficiente, por eso es que se gasta tan mal. Hay una relación entre las dos cosas. Ahora, para terminar, el comportamiento del gobierno luego de la pregunta exitosa en la conferencia de prensa ha sido reveladora. Se anuló el contrato, y si se anuló el contrato es porque se reconoció que eso estaba mal, porque eso nunca debió ocurrir. Y sin embargo ocurrió. Y si renuncia la ministra de Cultura es porque está asumiendo responsabilidad sobre una decisión que, insisto, nunca debió tomarse y un gasto que estaba mal, porque se han mal usado los dineros públicos. Entonces, vamos hasta el final en este tema y que se sepa, porque eso es algo que nos hace falta también. En el Perú nadie es responsable. La gente toma... ¿Quién recomendó
que este señor fuera contratado en el Ministerio de Cultura. O sea, nos pasa como en la época de la guerra contra el terrorismo, los políticos mandaban a militares y policías a enfrentarse sin ninguna preparación a los terroristas de Sendero Luminoso y después se lavaban las manos por las consecuencias que esas decisiones tenían. Yo creo que nuestros políticos tienen que aprender a hacerse responsables de sus decisiones.